trucos para organizar esta última tanda de cara al examen para poder repasarlo todo sin ningún problema. Pues vamos a ir viéndola. Lo primero que tenemos que hacer es planificación. Yo recomiendo la técnica de vuelta, porque yo creo que es la más efectiva y la más, la que mejor viene a casi todo el mundo. Dentro de la técnica de vuelta tenemos dos tipos de vuelta. La vuelta de consolidación, que es cuando repasamos los bloques completos en 1 o 2 días. Por ejemplo, en 2 días vamos a repasar el bloque entero de procedimiento administrativo. O vamos a repasar en un día el TREVEP al completo. O el bloque de financiero en 2 días. Nos vamos bloque por bloque. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando de nuevo, estamos repasando. Significa que repasamos lo importante, no repasamos el temario palabra por palabra ni página por página, sino lo importante. Lo importante del bloque financiero, lo importante del bloque, pues en este caso siguiendo el ejemplo del procedimiento administrativo, lo importante de cada uno de ellos. Importante hacerlo en 1 o 2 días, como hemos dicho, es un repaso. ¿Por qué en 1 o 2 días? Porque si nos extendemos mucho más, cuanto más días nos extendamos en el repaso, más días tardemos en el repaso, más se nos va a olvidar también lo anterior, de otros temas que no hemos visto, que hemos visto, y además, más cerca está el examen, menos nos da tiempo de repasar los temas finales. Entonces, se recomienda eso, repaso de bloques completos, no por temas, sino de bloques completos en 1 o 2 días. Y luego está la otra vuelta, que es la que yo llamo como vuelta relámpago, porque es un repaso de todos los temas de manera visual. Esto se hace siempre en torno a unos 4 o 5 días antes del examen. ¿Por qué? Porque esos mini repasitos que se hacen 4 o 5 días del examen muchas veces son más efectivos que si hacemos un macro repaso semanas de antelación. Y esto viene muy bien, sobre todo pues, para el tema de repasar plazos, temas que nosotros sabemos que sí o sí siempre caen. Todo eso hay que repasárselo bien. Y como hemos dicho, en torno a unos 4 o 5 días antes del examen. Es un repaso relámpago porque vemos las cosas en muy poquito tiempo, solo lo principal y lo que sabemos que va a caer. Segundo consejo que doy yo por aquí, prioriza por rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros sabemos que no todos los temas valen lo mismo. Es decir, sabemos que dentro de todos los bloques que tenemos de administrativos no nos caen todos los temas. No nos van a preguntar todos los temas. Hay temas que tienen un peso muy, muy grande y otros temas que tienen un peso tan pequeño que ha habido años que no ha caído ni una sola pregunta en todo el bloque. Entonces hay que priorizar los que sabemos que sí caen. ¿Cuáles suelen caer en administrativo del Estado? Bloque 2 y 3, bloque 5, informática. Esos son los que más suelen caer. La informática, ya sabéis que esto siempre cae porque tenemos un apartadito de 30 preguntas de informática, que eso sí o sí siempre cae. Pero de todos los bloques que tenemos, bloque 2, bloque 3 y bloque 5 son esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que a esos hay que darle prioridad. No significa que no nos repasemos el bloque 1 ni el bloque 4. Hay que repasarse todos los bloques. Pero que hay que darle prioridad a esos bloques. Entonces, ¿qué haría yo? Yo empezaría a repasarme los principales. Bloque 2, bloque 3, bloque 5, informática. Y el tiempo que me sobre lo distribuiría para repasar los otros bloques. Bloque 1, bloque 4. Otro consejito del tercer esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos limitar, no nos podemos centrar simplemente en leer el tema. Porque si leemos el tema, venga, vamos a repasar, vamos a leer el tema. Es como si estuviéramos viendo el tema por primera vez. La idea de un repaso no es ver el tema palabra por palabra, como hemos dicho antes, ni página por página. Es de repasar, es de ver lo fundamental. Entonces no vamos a ir leyendo tema a tema. De hecho, lo que yo recomiendo es usar esquemas, como por ejemplo los que yo estoy subiendo en el aula virtual, usar cuadros comparativos, que de hecho los cuadros comparativos son muy útiles porque nos ayuda sobre todo a no confundir los plazos. ¿Vale? Por ejemplo, estamos comparando, imaginemos que estamos comparando nulidad con anulabilidad. Pues gracias al cuadro comparativo, nosotros podemos ver la diferencia entre uno y otro, que es precisamente lo que hemos estado, lo que os he puesto yo en el temario, esos cuadros que comparaban, o en los propios esquemas, esos cuadros que comparaban. Pues esos son muy, muy importantes para los repasos. Por ejemplo, las tablas de los recursos administrativos, que acabamos de repasar precisamente, o los tipos de contratos que tenemos, tipos de personal, la fase del gasto presupuestario. Todo esto viene muy bien, una tabla comparativa.
Y luego os recomiendo la hoja en blanco. ¿Qué significa la hoja en blanco? Nosotros vamos a cerrar el tema, imaginemos, estamos repasando tema 1, bloque 1, la Constitución. Cerramos el tema y en una hoja en blanco vamos a escribir de memoria los puntos principales, los puntos clave. Básico de la Constitución, cuántos títulos tiene, cuántos artículos tiene, la rúbrica de los títulos, lo básico de la Constitución. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros sepamos qué puntos del tema flaqueamos un poco y se nos olvidan y qué puntos del tema nosotros sabemos bien. Sabemos que no es un examen de desarrollo, que es un examen tipo test, pero con esto es la manera más fácil de comprobar que no sabemos mínimo lo fundamental, mínimo lo clave, que al final es lo importante, ¿no? Pues mínimo eso sí que tenemos que comprobar que no nos sabemos el ojo en blanco, es lo mejor para ello. Lo mismo lo hacemos con el tema 1, con el tema 2, con el tema 3, con todo el tema, el completo. Luego tenemos por aquí el diccionario de plazos y fechas. Vale. Nosotros sabemos que la Administración General del Estado, en sus posiciones, ¿vale? Tanto en administrativo como en auxiliar, que lo voy a meter aquí también, son conocidos por preguntar los plazos. Es raro el examen en el que no hayamos encontrado una pregunta de plazo. Es raro, no existe. Entonces, ¿cuál es lo ideal aquí? Crear una lista con todos los plazos que aparecen en el temario, que es lo que precisamente acabo yo de explicar también en el tema 3 al acabar, ¿no? Esa lista que os he comentado. Pues aquí os lo pongo también como consejo, crear una lista única, con todos los plazos que tenemos en el tema. Por ejemplo, 15 días, 20 días, 6 meses, lo que sea. Y cada noche antes de dormir, yo lo he puesto ahí antes de dormir, pero el que no le gusta estudiar por la noche y prefiere estudiar por la mañana, pues 15 minutos antes de ponerse a estudiar o 15 minutos mientras desayuna. En fin, cuando queráis del día. Pero repasarlo por lo menos una vez al día. ¿Por qué? Porque al tener solo 15 minutos para repasar los plazos, aquí entra en juego la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo es la que va a hacer que nosotros memoricemos mucho mejor esos plazos. Entonces, dedicamos 15 minutitos al día, que seguramente sobrarán y todo. Pero bueno, mínimo unos 15 minutitos al día aproximadamente para repasar bien esos plazos. Podéis hacerlo en cualquier momento del día. Yo recomiendo siempre, pues como he puesto aquí, antes de dormir. Ya hemos terminado nuestra jornada de estudio, hemos desconectado, hemos salido a caminar, o hemos visto una serie, hemos hecho cualquier otra actividad diferente al estudio, nos vamos a ir a dormir. Bueno, pues 15 minutitos da tiempo a repasarse esos plazos. Viene estupendamente. El que no le guste, como he dicho, por la noche, por la mañana, recién despierto, también viene muy bien, que es cuando la memoria también está mucho más fresca. Simulacros. Esto es también importante. Aquí hay que entrenar, como yo he puesto aquí, el músculo del examen. Una cosa hay que tener clara. No por hacer más simulacros significa que yo voy a sacar un pedazo de nota y voy a sacar la plaza. No, eso es falso. Es suficiente con hacer un simulacro a la semana, no se necesitan más simulacros. Porque el simulacro lo que hace a ti es comprobar para que tú compruebes que te sabes la teoría. Estupendo. Pero el simulacro, si nosotros nos centramos en hacer 3 o 4 simulacros al día, todos los días, al final lo que pasa es que tendemos a confundir, tendemos a saturarnos. Llega un momento en que los últimos días del examen estamos tan saturados que ya no entra más información. Los últimos simulacros van a salir mal, porque esto está comprobado, salen mal. Y eso demotiva también al alumno, al opositor. Entonces, yo recomiendo un simulacro a la semana, no es necesario hacer más. No por hacer más voy a sacar más notas. El tiempo para hacer simulacro no es el que queráis, claro está. Es un simulacro real de examen. Es como si estuviéramos haciendo el examen. Por lo cual lo hacemos en el tiempo que se estipula para el examen, que son 90 minutos. Es decir, 1 hora y media. Y el número de preguntas es exactamente igual al examen, que es lo que estamos haciendo en clase. Precisamente hoy tenemos el simulacro número 3. 70 preguntas, 90 minutos para hacerlo. Bueno, realmente menos, porque los 90 minutos son para las preguntas del test de leyes y para la parte del supuesto práctico. Es un conjunto. Pero por lo menos que si hacemos un simulacro y hacemos un supuesto práctico, que usemos para los dos 90 minutos, que nos acostumbremos a usar el tiempo, porque hay gente que hace los simulacros, saca muy buena nota, pero nos han tardado 3 horas en hacer el simulacro. Eso no me vale, porque en el examen no tenemos 3 horas, es una situación real y de presión.
Entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo. Y hablando del tiempo, hay que saber gestionar el tiempo. Tenemos que aprender a saltar preguntas. Cuando hablo de saltar las preguntas, me refiero, por ejemplo, en el caso del supuesto práctico. Si hay una pregunta del supuesto que no nos sabemos, no podemos estar pensando la respuesta 10 minutos. Porque luego nos quedamos sin tiempo, nos quedan todavía 10 preguntas por hacer del supuesto, no nos da tiempo y ¿ahora qué hacemos? Pues ya hemos suspendido el supuesto práctico. Entonces, leemos la pregunta, ¿la sabemos? Pues no la respondemos. ¿No la sabemos? La saltamos, le hacemos una marquita pequeña, pues un puntito, una interrogación, lo que sea. Y no la dejamos, la saltamos, continuamos resolviendo el supuesto y cuando terminamos el supuesto retrocedemos para atrás y respondemos las preguntas que han quedado ahí en el aire y que no teníamos muy claras. Pero no podemos dormirnos en una pregunta, porque luego no nos da tiempo a terminar. Ojo también con las negativas. Preguntas negativas. Sabemos que la oposición resta los fallos. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no restasen los fallos, pues oye, a suerte es lo mismo. Había gente que hacía pleno y todo, pero restan los fallos. Entonces, si duda entre dos preguntas, entre dos opciones de una misma pregunta, arriesgate. ¿Sí? Te puedes arriesgar. Intenta pensar cuál crees que pueda ser, si es que no te la sabes, intenta pensar cuál crees que es la correcta, te arriesgas, vale. Una probabilidad alta de que aciertes. Si no tienes ni idea de ninguna de las opciones, te suena a chino, no sabes ni a qué te refieres, no conoces el apartado, no tienes ni idea, pues no respondas. Porque entre 4 opciones, acertar en la correcta es casi imposible, con un porcentaje muy pequeño. Entonces no merece la pena. Ahí lo único que conseguimos es que nos vamos a arriesgar, nos vamos a equivocar, nos van a restar puntos y ya vamos a bajar la media. ¿Vale? Entonces, dudamos entre dos, genial, podemos arriesgar, ¿no? Oye, también podéis no arriesgar, esto ya cada uno lo que quiera, pero hay una alta probabilidad de acertar. ¿Que no tenemos ni idea? Pues no nos arriesgamos, mejor que no. Un consejo importante que os doy, la libreta de errores. La libreta de errores es para los simulacros. Si nosotros hacemos un simulacro y, por ejemplo, de 70 preguntas hemos fallado en 10, cogemos una libretita aparte, me vale un cuaderno en sucio, me vale hojas sueltas, lo que queráis, pero que vayáis a tener a mano. Y ahí apuntamos todas las preguntas incorrectas que hayamos tenido en el examen. Por ejemplo, en el simulacro hemos fallado en la pregunta 15. La respuesta correcta es esta. ¿Vale? Ponemos el número de la pregunta, ponemos la respuesta correcta y ponemos la justificación de la respuesta correcta. Esa libreta tienes que repasarla. Yo he puesto cada mañana, porque es lo que yo aconsejo, por lo menos yo creo que la mente está mucho más activa por la mañana. Yo recomiendo repasarlo por la mañana. El que se concentre más por la tarde o por la noche, que lo repase por la tarde o por la noche. Repasa esa libreta. Repasa esa libreta. Es la manera más útil y más eficaz para no volver a cometer ese fallo. ¿Vale? Lo repasamos y así, si nos cae en el examen alguna pregunta parecida, bueno, igual o parecida a la que ya habíamos fallado, al haber repasado siempre esas mismas preguntas, al final el cerebro se acuerda de la pregunta en sí, se acuerda de la respuesta y a la hora de responder en el examen nos va a salir mucho más de manera mucho más automática la respuesta y va a ser mucho más probable que acertemos. Entonces, lo apuntamos en una libretita, el número de la pregunta, la respuesta correcta y la justificación. Y eso todos los días lo vamos repasando. Y por último, ya centrando un poquito más en el supuesto práctico, es, digamos, ciertas cosas a tener en cuenta aquí en cuanto al supuesto práctico. La primera es que hay ciertas leyes que tenemos que repasar para el supuesto práctico que no se pueden olvidar, como por ejemplo la 39/2015. Plazos, notificaciones, silencio administrativo, abstención, recusación y otra también que hay que repasar muy mucho es el 3B, donde está la situación administrativa y las faltas. En el supuesto práctico casi siempre suelen caer preguntas de 39/2015 y de 3B. Por eso digo que en especial hay que repasarse esa. Ojo, pueden preguntar de otros bloques perfectamente, pero en especial esas. Y una cosa también como tarea que me gustaría que hicierais es practicar la lectura rápida del enunciado. Porque si nosotros nos acostumbramos a leer el enunciado de manera, bueno, un poco más rápida,
Acostumbramos también a localizar las palabras clave, los datos claves, como por ejemplo fecha, ante quién se interpone el recurso, quién le interpone el recurso, quién resuelve, en el caso de que fuese, por ejemplo, un recurso, que nos estuvieran preguntando, ¿vale? Que nos salten a la vista los datos clave y sobre todo una cosa que también practicamos en el supuesto, que es marcar las palabras. Palabras importantes, que ya estáis viendo que nos ayudan mucho para poder resolver el supuesto luego. Eso a tener en cuenta. Y ya como consejo final, tú simplemente el día del examen lee las preguntas con calma, intenta gestionar bien el tiempo, que esto es muy importante, y intenta estar lo más concentrado posible. Para gestionar el tiempo os podéis llevar un reloj. Normalmente en la sala del examen, la persona que estará allí con vosotros supervisando el examen os va a ir diciendo cada X tiempo la hora que es o incluso le podéis preguntar qué hora es. Pero lo más aconsejable es un reloj. Y ojo, reloj de manecillas. No valen relojes digitales y relojes que, te puedas copiar, básicamente. Entonces, solo de manecilla. Pero sí recomiendo llevar reloj para eso, para gestionarse el tiempo y saber, qué tiempo tenemos que dedicarle a cada una de las partes. Y siempre empezar por supuesto práctico. Nos dan los dos ejercicios a la vez. Nosotros somos libres de escoger uno u otro. Para empezar uno u otro. Pues nosotros siempre primero supuesto práctico. Nos dan dos supuestos y de los dos escogemos uno. Pues nos leemos los dos supuestos y el que creamos que es más sencillo y que vamos a responder más preguntas, pues lo escogemos. Y como hemos dicho, siempre empezamos por ese. ¿Por qué? Porque por la mañana temprano es cuando más espabilados estamos, ¿no? Más despiertos estamos y el supuesto práctico requiere mucha más concentración. Si nosotros nos metemos a hacer al principio el test de leyes entero, que son 70 preguntas más encima, dentro de otras 70 preguntas, 30 de informática, vamos a acabar tan saturados que cuando llegamos al supuesto práctico vamos ya a estar totalmente desconcentrados y nos va a costar mucho más. Entonces, siempre primero el supuesto práctico, que son 20 preguntitas de nada, y luego ya le dedicamos al test de leyes.